El millonario CEO estaba cenando solo hasta que vio a su ex esposa con 4 hijos idénticos pidiendo dinero en la acera. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Maxwell Thornton removía el líquido ámbar en su vaso de cristal, contemplando distraídamente la vista panorámica de Nueva York desde el exclusivo restaurante del piso 65. Las luces centelleantes parecían burlarse de él, cada una representando una vida con propósito, con conexión, mientras él estaba sentado solo en una mesa para 2. ¿Algo más, señor Thornton?, preguntó el camarero, acercándose respetuosamente. No, eso es todo, respondió Maxwell sin molestarse en levantar la vista. El camarero asintió y se retiró, dejando a Maxwell en su soledad, un estado al que se había acostumbrado durante los últimos 6 años. A sus 42 años, había convertido Thornton Enterprises en un imperio financiero que abarcaba 3 continentes. Su patrimonio neto superaba los 11.000 millones. Según todos los parámetros mensurables, Maxwell Thornton había alcanzado un éxito inimaginable. Sin embargo, mientras bebía su whisky escocés de 30 años, sintió el familiar vacío extendiéndose por su pecho, el mismo hueco que lo saludaba cada mañana en su ático y lo seguía hasta su oficina de la esquina con su imponente escritorio de caoba. Su teléfono vibró, otro mensaje de Wallace, su hermano gemelo y codirector ejecutivo. El acuerdo con Singapur está cerrado. 8 cifras. Celebra, hermano. Maxwell no respondió. Otro trato, otros 1.000 millones. Las cifras habían perdido su significado hacía años. Su mente se desvió, como solía ocurrir en esos momentos de tranquilidad, hacia Victoria, su sonrisa, como se le arrugaban los ojos al reír, como solía acariciarle el pelo con los dedos cuando él estaba estresado. 6 años después de su divorcio, la herida aún estaba fresca. Queremos cosas distintas, Max, había dicho ella aquel último día. Tú quieres un imperio. Yo solo quiero una vida. La había dejado marchar, convencido de que su ambición, su visión para Thornton Enterprises, merecía el sacrificio. Ahora, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, se preguntaba si había sido el mayor error de su vida. Un alboroto fuera de los ventanales del restaurante le llamó la atención. Abajo, en la calle, se había congregado una pequeña multitud. Desde su posición elevada, Maxwell pudo ver a una mujer con un cartel de cartón, con los hombros encorvados para protegerse del frío viento otoñal. Algo en su postura, la inclinación de su cabeza, le resultaba inquietantemente familiar. Curioso, Maxwell se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para ver mejor con la tenue luz del atardecer. La mujer se giró levemente y su corazón se detuvo. Victoria, su exesposa, estaba en la esquina, pidiendo dinero. Su cabello castaño, antes brillante, estaba recogido en una sencilla coleta, su ropa estaba desgastada pero limpia. Pero lo que realmente paralizó a Maxwell no fue la presencia de Victoria. Fueron los 4 niños pequeños que la rodeaban, de no más de 5 años, idénticos en todos los sentidos. Idénticos a él. 4 versiones perfectas en miniatura del propio Maxwell, con su mandíbula afilada, su cabello oscuro, sus penetrantes ojos azules. 4 niños que solo podían haber nacido después de su divorcio, pero que aún conservaban sus inconfundibles rasgos. El vaso de cristal se le resbaló de la mano a Maxwell, rompiéndose en el suelo pulido. Apenas notó el alboroto mientras los camareros se apresuraban a limpiar el desastre. Su mirada permanecía fija en la calle, en Victoria y los 4 chicos. Sus hijos. Los hijos que nunca supo que existían. Maxwell abandonó su cena a medio comer, dejando un billete de $100 sobre la mesa mientras corría hacia el ascensor. El corazón le latía con fuerza, la imagen de esos 4 rostros idénticos grabada en su mente. Señor, su abrigo. Le gritó un camarero, pero Maxwell ya se había ido. El descenso desde el piso 65 se hizo eterno. Maxwell se aflojó la corbata, respirando con dificultad mientras las preguntas inundaban su mente. ¿Cómo pudo Victoria haberle ocultado esto? 4 hijos, sus hijos, viviendo en la calle mientras él acumulaba miles de millones.
Cuando por fin se abrieron las puertas del ascensor, Maxwell corrió por el vestíbulo y salió a la fresca tarde de octubre. Escudriñó la calle frenéticamente, aterrorizado de que ella hubiera desaparecido. Entonces los vio, a media cuadra, Victoria arrodillada junto a uno de los chicos, ajustándole la chaqueta gastada. «Victoria», gritó Maxwell con la voz entrecortada. Ella se quedó paralizada, con el cuerpo visiblemente tenso antes de girarse lentamente para mirarlo. Cuando sus miradas se cruzaron, Maxwell vio una oleada de emociones en su rostro, conmoción, miedo y algo parecido a resignación. «Max», susurró, atrayendo instintivamente a los chicos hacia ella. De cerca, el parecido era aún más sorprendente. 4 miniaturas perfectas de él mismo lo miraban con curiosos ojos azules. Uno de ellos, ligeramente más alto que los demás, dio un paso al frente, con la barbilla levantada en un gesto protector que Maxwell reconoció de su infancia. «¿Estás bien, mami?», preguntó el niño sin apartar la mirada de Maxwell. «Sí, Hayden», respondió Victoria en voz baja. «Es un viejo amigo». Maxwell no podía apartar la vista de los niños. «Son míos», dijo. No era una pregunta. La expresión de Victoria se endureció. «Deberíamos hablar en otro sitio». «¿Cuántos años tienen?», preguntó Maxwell, sin poder contenerse. «5», respondió ella, con voz apenas audible. 5 años. La cuenta no era difícil. Victoria debía de estar embarazada cuando se divorciaron, cuando él firmó los papeles sin pensárselo 2 veces, ansioso por centrarse en expandir Thornton Enterprises. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró por la emoción. Victoria miró a los chicos, que observaban el intercambio confusos. «Aquí no, Max». «Mamá, tengo hambre», dijo uno de los niños más pequeños, tirando de su abrigo. La simple declaración golpeó a Maxwell como un puñetazo. Sus hijos tenían hambre mientras él cenaba carne de wagyu y whisky caro. «Vengan conmigo», dijo. «Todos, por favor». Victoria dudó, con la incertidumbre reflejada en su rostro. Maxwell vio el orgullo en conflicto con el sentido práctico en sus ojos. «Solo cenar», añadió en voz baja. «Y luego hablamos». Tras lo que pareció una eternidad, Victoria asintió. «De acuerdo», dijo, atrayendo a los chicos hacia sí. «Solo la cena». Mientras Maxwell paraba un taxi, uno de los chicos, no Hayden, sino otro con un brillo curioso en la mirada, lo miró. «Te pareces a nosotros», dijo el chico simplemente. A Maxwell se le hizo un nudo en la garganta al encontrarse con la mirada del niño. «Sí», logró responder. «Supongo que sí». Maxwell condujo a Victoria y a los cuatrillizos a un pequeño restaurante familiar a 2 cuadras de allí. Instintivamente, se dirigió a sus establecimientos de lujo habituales antes de captar la mirada de advertencia de Victoria y redirigirse a un lugar más apropiado. Sentado en una mesa de la esquina con asientos de vinilo desgastados, Maxwell apenas podía concentrarse en el menú que tenía en las manos. Los 4 chicos, Hayden, Wesley, Parker y Brice, estaban sentados frente a él, devorando platos de espaguetis con el entusiasmo que solo los niños hambrientos podían mostrar. Victoria se sentó junto a ellos, apenas tocando su propia comida, sus ojos yendo constantemente entre Maxwell y sus hijos. «Son buenos para comer», dijo Maxwell torpemente, buscando cualquier cosa para romper la tensión. Los labios de Victoria se curvaron en una pequeña sonrisa a su pesar. «Son niños que están creciendo». Hayden, el protector, observaba a Maxwell con recelo mientras daba vueltas metódicamente a la pasta en su tenedor. Wesley, a quien Maxwell estaba descubriendo como el analítico, observaba el costoso reloj de Maxwell con evidente curiosidad. Parker, el soñador, parecía perdido en su mundo, tarareando suavemente mientras comía. Y Brice, el observador silencioso, no había quitado la vista del rostro de Maxwell desde que se sentaron. «¿Por qué te pareces a nosotros?», preguntó finalmente Brice, con su vocecita rompiendo el tenso silencio. «Recuerda lo que hablamos, Brice, hacer preguntas personales», dijo Victoria. Maxwell se inclinó ligeramente hacia adelante. «No pasa nada», dijo con suavidad.
A veces la gente se parece por casualidad. La mentira le supo amarga en la lengua, pero la mirada agradecida de Victoria le dijo que era la decisión correcta por ahora. Chicos, dijo Victoria de repente, ¿quieren helado de postre? La pregunta logró desviar la atención de los niños y pronto la camarera les tomó nota con entusiasmo. Al irse, Victoria se volvió hacia Maxwell. 5 minutos, susurró. Los llevaré a ver la pecera de la entrada. Eso nos dará tiempo para hablar. Fiel a su palabra, después de que llegara el helado y lo devoraran rápidamente, Victoria guió a los cuatrillizos al gran acuario frente al restaurante. Maxwell los vio partir, con el corazón encogido al ver a sus hijos presionando sus pequeñas manos contra el cristal, señalando con entusiasmo los peces de colores. Victoria regresó a la cabina con expresión cautelosa. Pregunta lo que necesites preguntar. Cuando supiste que estabas embarazada, comenzó Maxwell en voz baja. 3 semanas después de que se finalizó el divorcio. ¿Y no creíste que merecías saberlo? Los ojos de Victoria brillaron. Dejaste muy claras tus prioridades, Max. El día que firmamos esos papeles, estabas hablando por teléfono cerrando un trato antes de que se secara la tinta. Eso no justifica que me alejen de mis hijos, replicó, esforzándose por mantener la voz baja. Llamé a tu oficina, dijo Victoria, sorprendiéndolo. 3 veces. Tu asistente dijo que estabas demasiado ocupado para atender llamadas personales. Después de la 3ª vez, decidí que nuestros hijos no se pasarían la vida siendo demasiado personales para tu horario. Maxwell sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Recordó a su antiguo asistente, el que había protegido su tiempo con tanto celo durante la expansión de la empresa. Nunca recibí esos mensajes, dijo en voz baja. La expresión de Victoria se suavizó un poco. ¿Habría importado? Estabas construyendo un imperio, Max. Ese siempre fue tu sueño, no una familia. No sabes lo que habría elegido, dijo Maxwell con la voz ronca por la emoción. No. Suspiró, mirando a los chicos. Cuando supe que eran cuatrillizos, me asusté. Sabía que necesitaría ayuda, apoyo. Pero también sabía lo que significaría decírtelo. O nos rechazarías por completo o intentarías controlarlo todo como siempre hiciste con el negocio. Maxwell quiso negarlo, pero no pudo. El control era su red de seguridad, su forma de asegurar el éxito. Son mis hijos, Victoria. He perdido 5 años con ellos. ¿Y de quién es la culpa?, replicó ella, y al instante cerró los ojos, recuperando la compostura. Lo siento. No fue justo. Maxwell miró a los 4 niños pequeños, todavía fascinado por los peces tropicales. ¿Cómo se llaman? Háblame de ellos. Por primera vez, la expresión de Victoria se calentó. Hayden es el mayor por 2 minutos. Es mi pequeño protector. Wesley es el pensador, siempre preguntando el porqué de todo. Parker vive en su imaginación. Y Brice sonrió con cariño. Brice lo nota todo. Quiero conocerlos, dijo Maxwell con firmeza. A todos. Quiero ser su padre. Victoria lo observó. No se trata de firmar cheques, Max. Ser padre significa estar presente día tras día. Lo sé, dijo. Y lo haré. Antes de que Victoria pudiera responder, los chicos corrieron a regresar a la mesa, llenos de emoción por un pez globo que habían visto. Deberíamos irnos, dijo Victoria, recogiendo su gastado bolso. Ya es hora de dormir. Mañana, dijo Maxwell rápidamente. En Central Park, junto a la fuente Bethesda. A las 2. Por favor, Victoria. Ella dudó un momento y asintió levemente. Ya veremos. Al irse, Brice se giró, sus ojos azules, tan parecidos a los de Maxwell, fijos en él con una percepción asombrosa. Adiós, dijo el chico en voz baja, levantando una pequeña mano en señal de despedida. Adiós, Brice, respondió Maxwell con la voz cargada de emoción. Nos vemos mañana. Maxwell llegó a la fuente Bethesda 1 hora antes, paseando nerviosamente por el emblemático Central Park. Apenas había dormido,
con la mente llena de imágenes de 4 niños idénticos que compartían su ADN. Durante la noche, investigó todo lo posible sobre la crianza de los hijos, sobre cuatrillizos en concreto, y sobre cómo conectar con niños que no sabían que era su padre. La mañana había sido un torbellino de actividad. Había cancelado 3 reuniones, ignorando los mensajes cada vez más iracundos de Wallace. Por primera vez en su vida adulta, Maxwell Thornton había priorizado los negocios. Cuando se acercaban las 2, Maxwell se encontró conteniendo la respiración, buscando por todos lados a Victoria y a los chicos. ¿Y si no venía? ¿Y si cambiaba de opinión? La idea lo invadió de pánico. Entonces los vio, 5 figuras acercándose por el sendero este. Victoria se veía diferente a la luz del día, su cabello castaño reflejaba los reflejos dorados del sol. Vestía vaqueros sencillos y un suéter descolorido, pero se comportaba con la misma serena dignidad que él recordaba. Los chicos corrían delante de ella, sus chaquetas azules combinaban y parecían un pequeño equipo coordinado. «¿Viniste?», susurró Maxwell cuando lo alcanzaron. Victoria asintió, con una sonrisa tímida en los labios. «Te lo prometí». Los chicos lo miraban con expresiones diversas. Hayden se situó ligeramente por delante de los demás, mostrando su instinto protector. Wesley se ajustó las gafas, observando a Maxwell como si fuera un experimento científico. Parker se movía de puntillas, visiblemente emocionado por cualquier aventura que el parque pudiera ofrecer. Wybruce, el tranquilo y observador Brice, simplemente ladeó la cabeza como si intentara resolver un rompecabezas. «Chicos», dijo Victoria con dulzura, «este es el señor Thornton. Va a pasar un rato con nosotros hoy». «Puedes llamarme Maxwell», ofreció, agachándose a su altura. «O simplemente Max, si lo prefieres». «¿Eres rico?», preguntó Wesley sin rodeos. «Tienes un reloj caro». «Wesley», le advirtió Victoria. Pero Maxwell se rió. «Sí, lo soy», respondió con sinceridad. «Pero eso no es lo más importante de mí». «¿Qué es?», preguntó Parker con los ojos muy abiertos. Maxwell dudó, sorprendido por la simple pregunta. ¿Qué era lo más importante de él? Durante años, habría dicho que su perspicacia para los negocios, su éxito. Ahora, al ver esas 4 caritas, supo que la respuesta había cambiado para siempre. «Todavía lo estoy averiguando», admitió. «Quizás puedan ayudarme». Eso pareció satisfacerlos por el momento. Maxwell se puso de pie, encontrando la mirada sorprendida de Victoria. No había planeado ser tan sincero, pero algo en estos niños lo impulsaba a ser mejor, más auténtico. «¿Qué les gustaría hacer hoy?», preguntó al grupo. «Barcos», exclamó Parker de inmediato, señalando los pequeños botes de remos alquilados en el lago. «Carrusel», replicó Wesley. «Helado», sugirió Brice en voz baja. «El zoológico tiene tigres», agregó Hayden, hablando directamente con Maxwell por primera vez. Victoria pareció disculparse. «Rara vez están de acuerdo en algo». «Entonces lo haremos todo», decidió Maxwell. «Tenemos toda la tarde». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Alquilaron un bote de remos, el costoso traje de Maxwell se salpicó al maniobrar torpemente los remos, mientras 4 niños emocionados señalaban patos y casi los volcaban 2 veces. Subieron al carrusel y los niños eligieron diferentes animales mientras Maxwell y Victoria permanecían uno al lado del otro observando. «Parecen felices», observó Maxwell. Victoria asintió. «Son niños resilientes. No han sido fáciles estos últimos años, pero encuentran alegría en todas partes». «¿Qué pasó, Victoria?», preguntó en voz baja. «Lo último que supe es que trabajabas en esa firma de diseño». No apartaba la vista de los niños que pasaban dando vueltas en caballos pintados. «La vida pasó, Max. Al principio me las arreglaba bien. Mis padres me ayudaban con los niños. Luego murieron en aquel accidente de coche hace 3 años. Sin su apoyo, no podía cubrir los gastos de la guardería ni trabajar a tiempo completo. Perdí mi trabajo, luego nuestro apartamento. Hemos estado viviendo en albergues y mudándonos de un lado a otro.
Maxwell sintió una punzada de culpa tan intensa que casi lo dobló por la mitad. ¿Por qué no me contactaste entonces? Orgullo, admitió. Ira, quizá. Y miedo de que me los quites. Son todo lo que tengo. Antes de que Maxwell pudiera responder, el carrusel se detuvo y los chicos corrieron hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Ahora tomo helado, les recordó Brice, su expresión seria hizo sonreír a Maxwell. Mientras caminaban hacia el puesto de helados, Brice, inesperadamente, tomó su pequeña mano de la de Maxwell. El simple gesto provocó una sacudida en todo el cuerpo de Maxwell, conexión, confianza. El peso de la mano de un niño en la suya. Me gusta tu corbata, dijo Brice con naturalidad. El azul es mi color favorito. El mío también, respondió Maxwell, con la voz repentinamente ronca por la emoción. Al llegar al carrito de helados, los chicos debatieron sus opciones con la seriedad de una negociación corporativa. Finalmente, acomodados con sus conos, encontraron un banco cerca de la fuente. ¿Tienes hijos?, le preguntó Wesley a Maxwell entre lamidas de helado de chocolate. Maxwell miró a Victoria, quien asintió casi imperceptiblemente. No, respondió con cautela. No lo sé. Qué triste, declaró Parker. Todos deberían tener hijos. Son divertidos. Sí, asintió Maxwell con un nudo en la garganta. Empiezo a darme cuenta. Al caer la tarde, Victoria anunció a regañadientes que era hora de irse. Los chicos protestaron, pero sus párpados caídos delataban su agotamiento. ¿Podemos volver a ver a Max?, preguntó Parker bostezando. Victoria miró a Maxwell con una pregunta en sus ojos. Me encantaría, dijo Maxwell. Si a tu mamá le parece bien. Ya veremos, respondió Victoria, pero su sonrisa tenía más calidez que antes. Mientras se preparaban para separarse, Hayden, quien había permanecido atento y reservado toda la tarde, se acercó de repente a Maxwell. Gracias por el helado, dijo solemnemente, ofreciéndole su pequeña mano para estrecharla. Maxwell lo estrechó suavemente, reconociendo el gesto por lo que era, el primer paso tentativo hacia la aceptación. De nada, Hayden. Gracias por pasar el día conmigo. A la mañana siguiente, Maxwell se sentó en su oficina, con la mirada perdida en las hojas de cálculo que normalmente le habrían atraído toda la atención. Las proyecciones trimestrales de Thornton Enterprises mostraban un crecimiento récord, pero las cifras se agolpaban ante sus ojos, reemplazadas por imágenes de 4 niños pequeños con su rostro. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos antes de que la puerta se abriera sin esperar respuesta. Wallace Thornton entró a grandes zancadas, idéntico a Maxwell en apariencia, pero irradiando una energía completamente diferente. Donde Maxwell era mesurado y estratégico, Wallace era todo aspereza e impaciencia. Perdiste la llamada de Singapur, dijo Wallace, dejándose caer en la silla frente al escritorio de Maxwell. Le preguntaba por ti específicamente. Tuve que excusarme. Surgió algo, respondió Maxwell vagamente. Wallace entrecerró los ojos. ¿Algo más importante que el acuerdo millonario que llevamos meses persiguiendo? Sí. La simple respuesta claramente tomó a Wallace por sorpresa. Los gemelos habían construido su imperio sobre una base compartida, nada está por encima de los negocios. Nunca. ¿Estás enfermo?, preguntó Wallace. La preocupación genuina reemplazó brevemente su irritación. Maxwell se recostó, repentinamente exhausto ante la perspectiva de tener que explicarlo. Pero Wallace no era solo su hermano, era su socio, su codirector ejecutivo. Merecía saber por qué la mitad de Thornton Enterprises había cambiado repentinamente sus prioridades. Vi a Victoria ayer. La expresión de Wallace se ensombreció al instante. ¿Tu ex? ¿Qué quería después de tantos años? Dinero, supongo. No quería nada. La vi por casualidad. Maxwell hizo una pausa y luego añadió en voz baja, tiene hijos, Wallace. 4 varones. Wallace se encogió de hombros. Me alegro por ella. ¿Se volvió a casar? No. Maxwell miró fijamente a su gemelo. Tienen 5 años.
Cuatrillizos idénticos. Se parecen mucho a nosotros a esa edad. La insinuación flotaba en el aire entre ellos. La expresión de Wallace pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo más duro. Es imposible, dijo finalmente. Te lo habría dicho. Al parecer lo intentó 3 veces. Mi asistente bloqueó las llamadas. Wallace se levantó de golpe, paseándose por la oficina. Aunque sean tuyos, y eso es un gran sí, ¿dónde ha estado durante 5 años? ¿Por qué aparecer ahora? Entrecerró los ojos. Piénsalo, Max. Acabamos de cerrar la fusión con Barnes. Tu patrimonio neto se disparó a 2.000 millones de la noche a la mañana. El momento es sospechoso. No apareció, lo corrigió Maxwell. La vi en la calle. Estaba. Dudó, sabiendo cómo interpretaría Wallace las siguientes palabras. Estaba pidiendo dinero. Han estado pasando apuros. Wallace soltó una risa sin humor. Claro que sí. Esto es un manual, Max. Esconde a estos niños. Durante años, espera a que alcances tu máximo potencial y luego, convenientemente, cae en tiempos difíciles. No es así, insistió Maxwell, con una ira desconocida creciendo en su pecho. No los viste, Wallace. Viven en albergues. Victoria perdió su trabajo, sus padres murieron y te lo estás tragando, interrumpió Wallace con voz cortante. 5 minutos con ella, y ya estás poniendo excusas. Siempre has tenido un punto ciego con respecto a Victoria. Maxwell se puso de pie, imitando la postura de su hermano. Son mis hijos. ¿No lo sabes? Sí. Con solo mirarlos, no hay duda. Son Thornton. La expresión de Wallace se endureció. Entonces hazte una prueba de ADN. Si de verdad son tuyos, lo gestionaremos como es debido, crearemos fondos fiduciarios y conseguiremos el apoyo necesario. Caro Max se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en el escritorio. No dejes que te manipule para que creas que puedes jugar a ser una familia feliz después de 6 años. Las palabras dolieron porque tocaron el miedo más profundo de Maxwell, que había perdido demasiado tiempo, que no podía reparar lo que se había roto. Los veré de nuevo mañana, dijo con firmeza. Lo prometí. Wallace se enderezó, ajustándose su traje a medida. Bien. Haz lo que tengas que hacer, pero mantén la cabeza fría. Recuerda todo lo que hemos construido. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Y hasta la prueba de ADN. Tras la marcha de Wallace, Maxwell se recostó en su silla, con el conflicto latente en su interior. Las advertencias de su hermano no eran del todo descabelladas. El sector empresarial de Maxwell, el que había construido un imperio basado en el riesgo calculado y el pensamiento estratégico, sabía que debía proceder con cautela. Pero otra parte de él, una parte reprimida durante mucho tiempo por la ambición y la búsqueda del éxito, rechazó el análisis frío. Había sostenido la pequeña mano de Brice, había visto el instinto protector de Haden, había presenciado la curiosidad de Wesley y el entusiasmo desenfrenado de Parker. Había sentido una conexión que trascendía la lógica o la estrategia empresarial. Maxwell cogió el teléfono y llamó al número de Victoria, que ella le había dado a regañadientes en el parque. ¿Está bien mañana?, preguntó cuando ella contestó. Pensé que tal vez podríamos ir al museo infantil. Les podría gustar. Hubo una pausa antes de que Victoria respondiera, con voz cautelosa pero no hostil, les encantaría. Nunca han estado. Te enviaré un coche, ofreció Maxwell, pero se contuvo. O puedo encontrarme contigo allí. Lo que prefieras. Nos vemos allí, dijo Victoria con firmeza. A las 10. Perfecto. Cuando Maxwell colgó, vio un mensaje de texto de Wallace: llamé a nuestro abogado. Los acuerdos de custodia deben ser irrefutables si se confirman. No prometas nada todavía. Maxwell colgó el teléfono sin responder. Por primera vez en su historia empresarial compartida, los hermanos abordaban una situación desde perspectivas completamente diferentes. Wallace veía posibles responsabilidades, complicaciones legales y amenazas al imperio que habían construido.
Maxwell solo veía a sus hijos. El museo infantil era un baño de color, sonido y movimiento, una cacofonía de alegría infantil que normalmente habría abrumado a Maxwell Thornton. Hoy, sin embargo, apenas percibió el caos mientras veía a sus hijos, correr de una exposición a otra con un entusiasmo desenfrenado. «Mira, Max. Estoy creando un tornado», gritó Parker desde la estación meteorológica, mientras sus pequeñas manos manipulaban las corrientes de aire que se arremolinaban dentro de un tubo alto. «Es impresionante», respondió Maxwell, genuinamente asombrado por la rapidez con la que los chicos se habían encariñado con él. Esperaba resistencia, sobre todo por parte del protector Haden, pero estaba aprendiendo que los niños poseen una notable capacidad de aceptación. Victoria estaba cerca, con los brazos cruzados, pero con una dulzura en la expresión que no había tenido durante sus primeros encuentros. «Nunca han visto a nadie más interesado en las cosas que les encantan», explicó en voz baja. «Sus profesores están demasiado abrumados con las aulas llenas y no tenemos familia extendida». Maxwell sintió una punzada de culpa que le era familiar. «Deberían haberme matado». «Sí», asintió Victoria con sencillez, sin acusar. «Deberían haberlo hecho». Wesley apareció de repente, tirando de la manga de Maxwell. «La exposición de robots ya está abierta. ¿Podemos irnos? Por favor». «Por supuesto», asintió Maxwell, sorprendido de lo natural que era para él que le consultaran sobre tales decisiones. Mientras recorrían el museo, Maxwell se encontró catalogando la personalidad distintiva de cada niño. Haden se acercó a cada exhibición metódicamente, leyendo las instrucciones antes de empezar. Wesley hacía preguntas constantemente, su mente procesando la información a una velocidad asombrosa. Parker se zambulló de cabeza, todo imaginación e instinto. Y Brice, el silencioso Brice, lo observaba todo, a sus hermanos, las exhibiciones y, con mayor atención, al propio Maxwell. «Tienes el mismo ceño fruncido», comentó Brice mientras examinaban una exhibición de máquinas simples. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maxwell. «Cuando piensas mucho», demostró Brice, frunciendo el ceño imitando a la perfección la expresión de Maxwell. «Así. Mamá dice que parezco serio, como un viejecito». Maxwell se rió, un sonido genuino. Esto le sorprendió incluso a él. «Mi padre solía decir lo mismo de mí». «¿Tu padre?». Brice abrió mucho los ojos. «¿Tienes padre?». La inocente pregunta dejó a Maxwell en silencio por un instante. Claro que, en el mundo de Brice, los padres eran conceptos abstractos, personas que tenían otros niños, no él ni sus hermanos. «Sí», respondió Maxwell. «Murió cuando yo estaba en la universidad, aunque a tu edad». «Me parezco mucho a ti», pareció Brice considerarlo con atención. «¿Era amable?». Maxwell dudó. Richard Thornton había sido muchas cosas, ambicioso, exigente y ambicioso. Pero la palabra, amable, rara vez se asociaba con él. Había presionado a sus hijos gemelos sin descanso, inculcándoles los instintos empresariales despiadados que luego forjaron su imperio. «Me enseñó mucho», respondió Maxwell con diplomacia. «Pero creo», miró a los chicos, concentrados y felices. «Me gustaría ser un padre diferente al que él fue». Antes de que Brice pudiera continuar con otra pregunta desarmantemente perspicaz, apareció Parker, con el rostro enrojecido por la emoción. «Tienen un laboratorio espacial arriba. ¿Podemos ir al espacio, Max? Por favor». La tarde pasó volando en un torbellino de exhibiciones, juegos interactivos y descubrimientos científicos. Maxwell se sintió plenamente presente como no lo había estado en años, quizás nunca. Las llamadas de negocio se quedaban en el buzón de voz, los correos electrónicos seguían sin respuesta y, por una vez, a Maxwell Thornton no le importó. Cuando el personal del museo anunció la hora de cierre, 4 voces decepcionadas protestaron al unísono. «Aún no hemos visto los dinosaurios», argumentó Haden, mostrando una pasión inesperada. «O terminar la placa de circuito», añadió Wesley. «Podemos volver otro día», prometió Victoria, dándole a Maxwell una mirada insegura. «Sin duda», confirmó de inmediato.
Y quizá la próxima vez podríamos ir al Museo de Historia Natural a ver esos dinosaurios. La sugerencia fue recibida con entusiasmo por parte de los 4 muchachos. Mientras recogían sus cosas, Maxwell notó que Hayden se quedaba atrás, observándolo con una expresión ilegible. ¿Todo bien, Hayden?, preguntó Maxwell, agachándose al nivel del chico. Hayden retorció sus manos, un gesto que recordaba tanto a Victoria que Maxwell sintió que se le encogía el corazón. ¿Estás siendo amable solo por mamá?, preguntó finalmente el niño, con voz suave pero directa. Maxwell parpadeó, sorprendido por la perspicacia de la pregunta. ¿Qué quieres decir? A veces los hombres son amables con mamá, pero luego dejan de venir, explicó Hayden con naturalidad. No quiero que mis hermanos se entristezcan si tú también dejas de venir. La simple declaración golpeó a Maxwell con la fuerza de un golpe físico. Estos chicos ya habían experimentado la pérdida y la incertidumbre. Habían visto a su madre luchar, habían cambiado de refugio, habían visto nacer y terminar relaciones potenciales. Hayden, dijo Maxwell con cautela, no me voy a ninguna parte. Lo prometo. El chico lo observó con escepticismo. ¿Promesa de meñique? Maxwell extendió solemnemente su dedo meñique, envolviendo el de Hayden mientras sellaban el pacto. Promesa de meñique. Al salir del museo, el aire de la tarde se había vuelto frío. Maxwell notó que las chaquetas de los chicos eran demasiado finas para la temporada, otra señal de los problemas económicos de Victoria. Déjenme invitarlos a cenar, sugirió Maxwell. Hay una pizzería buenísima cerca que creo que les encantará a los chicos. Victoria dudó, con ese orgullo familiar reflejado en sus ojos. Max, por favor, dijo en voz baja. Me haría feliz. Algo en su tono debió haberla convencido, porque asintió. Los chicos vitorearon y, mientras caminaban hacia el restaurante, Maxwell sintió la pequeña mano de Hayden deslizarse en la suya, un gesto de confianza que significaba más que cualquier trato comercial que hubiera cerrado alguna vez. Más tarde, al ver a los niños devorar rebanadas de pizza, con rostros animados mientras recordaban sus exhibiciones favoritas del museo, Maxwell tomó una decisión. Estos niños merecían estabilidad, comodidad, oportunidades, todo lo que su riqueza podía brindarles. Pero aún más importante, merecían un padre presente, comprometido y que los priorizara. Cualquiera que fuera necesario, cualquier cosa que Wallace pensara, cualquier complicación que surgiera, Maxwell Thornton estaba totalmente comprometido. Sin duda son tuyos, dijo Wallace rotundamente, arrojando los resultados de la prueba de ADN sobre el escritorio de Maxwell. Felicidades. Eres padre de cuatrillizos. El equipo legal está preparando la manutención de los niños. Maxwell recogió el periódico, aunque no necesitaba confirmación científica de lo que su corazón ya sabía desde el primer momento en que vio a los chicos. Solo había accedido a la prueba para acallar las sospechas de Wallace. No se trata de la manutención de los hijos, dijo Maxwell en voz baja, dejando los resultados a un lado. Quiero estar en sus vidas, de verdad en sus vidas. Wallace se hundió en una silla y se pasó una mano por el cabello, un gesto idéntico al que Maxwell solía hacer cuando estaba estresado. Apenas los conoces. Victoria te los ocultó durante 5 años. ¿De verdad vas a cambiar tu vida por unos días con ellos? Sí, respondió Maxwell sin dudarlo. La seguridad en su voz pareció tomar a Wallace por sorpresa. Durante 2 semanas, Maxwell había pasado cada momento disponible con Victoria y los niños. Las visitas al museo habían dado lugar a tardes de juegos, que se habían convertido en cenas regulares e incluso un sábado en el zoológico del Bronx. Cada interacción consolidaba su determinación de ser el padre que estos niños merecían. ¿Qué hay de la expansión a Tokio?, insistió Wallace. ¿La reunión de la junta directiva la semana que viene? ¿La conferencia de inversores? Has construido esta empresa desde cero, y ahora estás listo para dejarla por una familia ya formada que hasta ahora no te incluía. Maxwell sostuvo la mirada fija de su gemelo. No voy a dejar la empresa. Estoy ajustando mis prioridades. Wallace se burló. En este negocio pasa lo mismo, y lo sabes.
Antes de que Maxwell pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Victoria: ¿podemos hablar a solas? Cafetería cerca del museo a las 3. Maxwell sintió una punzada de aprensión. Victoria se había ido acostumbrando poco a poco a su presencia en sus vidas, pero se mantenía cautelosa, sobre todo cuando no estaban con los chicos. Tengo que irme, le dijo a Wallace, poniéndose de pie. La cartera de Johnson necesita su aprobación antes de que acabe el día, le recordó Wallace con evidente frustración. Tendrá que esperar, respondió Maxwell, dirigiéndose ya hacia la puerta. La cafetería estaba tranquila en la calma de media tarde. Victoria estaba sentada en una mesa de la esquina, con las manos agarrando una taza y expresión seria. Maxwell se deslizó en el asiento frente a ella, tratando de leer su estado de ánimo. Gracias por conocerme, comenzó formalmente. Claro, respondió Maxwell. ¿Todo bien? Los chicos están bien, le aseguró rápidamente. Están en su programa de mediodía. Por eso quería hablar ahora. Victoria respiró profundamente, pareciendo ordenar sus pensamientos. Los chicos se están encariñando contigo, Max. Muchísimo. Wesley me preguntó anoche si podías venir a vivir con nosotros. Maxwell no pudo reprimir la oleada de esperanza que sus palabras despertaron. ¿Y qué opinas al respecto? Los ojos de Victoria se clavaron en los de él. No es eso lo que digo. Intento decirte que necesitas estar seguro de esto, de ellos. Ya han tenido suficientes decepciones en sus vidas. Nunca he estado más seguro de algo, dijo Maxwell con firmeza. Lo dices ahora, replicó Victoria, pero esto sigue siendo nuevo. La novedad de la paternidad, la emoción del descubrimiento. ¿Qué pasa cuando se pone difícil? Cuando están enfermos, pelean o tienen dificultades en la escuela. ¿Cuándo ser su padre interfiere con cerrar un trato importante? Sus palabras dolieron, pero Maxwell reconoció el miedo detrás de ellas. ¿No crees que estoy comprometido? Creo, dijo Victoria con cautela, que has vivido de una manera particular durante mucho tiempo. El éxito, la riqueza, la libertad, esas han sido tus prioridades. La paternidad es diferente. Yo sé eso. ¿En serio? Suavizó la voz. Max, te perdiste 5 años porque ambos cometimos errores. Debería haberte esforzado más en decírtelo. Deberías haber sido más accesible. Pero eso ya no lo podemos cambiar. No, coincidió Maxwell. No podemos. Pero puedo cambiar lo que suceda después. Victoria lo estudió con expresión ilegible. Los chicos necesitan estabilidad. Necesitan promesas cumplidas. Necesitan un padre que esté presente, no solo cuando es divertido y fácil, sino también cuando es difícil y complicado. Quiero ser ese padre, insistió Maxwell. Quiero saberlo todo, sus comidas favoritas, sus pesadillas, sus esperanzas. Quiero ayudarlos con las tareas, enseñarles a montar en bicicleta y estar ahí cuando estén enfermos. Algo en la expresión de Victoria cambió. ¿Y qué piensa Wallace de todo esto? Maxwell se puso un poco rígido. La opinión de Wallace no importa. Sí, si él también va a estar en sus vidas. Es su tío. Wallace se está adaptando a la idea, admitió Maxwell. Le preocupa lo que esto significa para el negocio. Victoria sintió como si esto confirmara algo. Y hace una semana, no habrías tenido la misma preocupación. La pregunta me impactó con una precisión incómoda. Sí, reconoció Maxwell, pero verlos, conocerlos, lo cambia todo. Victoria se quedó en silencio por un momento, girando su taza lentamente entre sus palmas. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. Cualquier cosa. ¿Haces esto porque te sientes culpable? Porque si eso es lo que te impulsa, no durará. Maxwell consideró su pregunta con detenimiento. La respuesta instintiva fue no, pero Victoria merecía algo más que instinto. Al principio, quizá la culpa fue parte de ello, admitió. Pero ahora es porque los miro y veo todo lo que nunca supe que quería. Veo a 4 chicos increíbles que, de alguna manera, logran ser exactamente como yo y nada como yo al mismo tiempo.
Veo segundas oportunidades. Él extendió la mano tentativamente sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Y te veo, Victoria, criando a nuestros hijos con fuerza y gracia a pesar de todo. Veo la familia que podríamos haber sido, que aún podríamos ser. Victoria retiró la mano suavemente, pero su expresión se había suavizado. Los chicos tienen un día de orientación profesional en su programa la semana que viene. Han estado preguntando si podrías ir. Si te tomas esto en serio, si te tomas en serio a ellos, ese sería un buen punto de partida. Maxwell sintió que se le llenaba el corazón de lágrimas. ¿A qué hora? 9, nada especial, solo padres hablando de sus trabajos. Allí estaré, prometió. Y Victoria, gracias por criarlos. Por mantenerlos a salvo. Por ser la madre que yo no pude ser. Los ojos de Victoria brillaron levemente mientras se levantaba para irse. 9, Max. No llegues tarde. Mientras Maxwell la veía irse, supo que Wallace se equivocaba. No estaba tirando todo lo que había construido. Por fin entendía por qué lo había construido. Y esto es lo que llamamos un balance general, explicó Maxwell, arrodillándose junto a Wesley mientras el niño examinaba el documento financiero simplificado con intensa concentración. Muestra todo lo que una empresa posee y debe. ¿Como nuestra tabla de tareas?, preguntó Wesley, ajustándose las gafas. Mamá nos pone pegatinas cuando hacemos nuestras tareas, y luego nos dan la paga. Maxwell sonrió. Exactamente igual, solo que con números más grandes. El día de orientación profesional en el programa de chicos había sido un éxito que superó las expectativas de Maxwell. Llegó nervioso, con una presentación que había pasado toda la noche preparando, una que explicaba la banca de inversión a un nivel infantil, con gráficos coloridos y analogías sencillas. Para su sorpresa, los chicos lo presentaron con orgullo a sus maestros y compañeros de clase. Este es nuestro amigo Max. Dirige una empresa. El término amigo le había dolido un poco, pero Maxwell comprendió la cautela de Victoria. Aún no les habían dicho a los chicos quién era realmente. Cada día que pasaba hacía la conversación más necesaria y más abrumadora. ¿Podemos comer macarrones con queso esta noche?, preguntó Parker, rebotando sobre sus rodillas junto a Maxwell. Los chicos habían insistido en que se quedara a cenar después de que Victoria los recogiera de su programa. Si eso es lo que quieres, respondió Victoria desde la cocina infantil de su pequeño apartamento. El lugar estaba limpio pero austero, con muebles de segunda mano y paredes vacías, salvo por las obras de arte de los chicos. Maxwell le había ofrecido ayuda financiera en repetidas ocasiones, pero Victoria se resistía y solo aceptaba sus contribuciones al fondo de educación de los chicos. «Puedo ayudar», ofreció Maxwell, levantándose del suelo donde había estado rodeado de chicos curiosos y documentos financieros. Victoria pareció sorprendida, pero asintió. «¿Puedes rallar el queso?». Trabajando codo con codo en la pequeña cocina, Maxwell se encontró estudiando el perfil de Victoria. Las últimas semanas habían suavizado la tensión entre ellos, sustituyéndola por algo más complejo, no el amor que una vez compartieron, sino quizás la base de una relación diferente, una construida en torno a sus hijos. «Hoy te portaste bien con ellos», dijo Victoria en voz baja, revolviendo la pasta. Después, Wesley no paraba de hablar de activos y pasivos. Maxwell rió entre dientes. «Son brillantes. Todos lo son. Lo heredan de ti». Ella lo reconoció con una leve sonrisa. «Sobre todo Wesley. Lleva desarmando cosas desde que aprendió a sostener un destornillador, intentando entender cómo funcionan. Y el liderazgo de Hayden, la creatividad de Parker, la capacidad de observación de Brice, todos son personas tan distintas a pesar de parecer idénticos». Victoria sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. «Fue aterrador cuando eran bebés. No pude distinguirlos durante semanas. Usaba calcetines de colores». La mención casual de su infancia quedó suspendida en el aire entre ellos, otro recordatorio de todo lo que Maxwell se había perdido. Antes de que pudiera responder, Hayden apareció en la puerta de la cocina. «¿Está lista la cena? Tenemos hambre». 5 minutos más, prometió Victoria.
Ve a lavarte las manos y que tus hermanos hagan lo mismo. Hayden se apresuró a irse y Maxwell escuchó de inmediato los sonidos de las órdenes fraternales. Algún día será director ejecutivo, observó Maxwell. Igual que su padre. Victoria lo miró de reojo. ¿Es eso lo que quieres para ellos, que sigan tus pasos? Quiero que sean felices, respondió Maxwell con sinceridad. Lo que sea que eso signifique para cada uno de ellos. La cena fue un caos. 4 chicos emocionados charlaban entre ellos, compartían anécdotas del día y, de vez en cuando, lanzaban macarrones cuando creían que nadie los veía. Maxwell se encontró riendo con más ganas que en años, sintiéndose aliviado del peso de Thornton Enterprises. Después de cenar, los chicos le rogaron a Maxwell que les leyera el cuento antes de dormir. Victoria dudó solo un instante antes de asentir con la cabeza. Mientras Maxwell se acomodaba en una silla con un libro de cuentos muy usado, los 4 niños de alguna manera lograron apiñarse a su alrededor, con sus pequeños cuerpos presionados contra sus costados. Este es mi favorito, anunció Parker, señalando una historia sobre un dragón. Yo también, coincidió Maxwell, sorprendido de encontrar su voz cargada de emoción. Para la tercera página, Brice se había quedado dormido sobre su hombro y a Parker se le cerraban los párpados. Maxwell siguió leyendo, con voz suave, plenamente consciente de la confianza que estos pequeños humanos habían depositado en él. Al terminar la historia, Victoria ayudó a los niños a acostarse, aún dormidos. Maxwell se quedó en la puerta, observándola mientras arropaba a cada uno con una eficiencia experta, besando 4 frentes y ajustando 4 juegos de mantas. Buenas noches, Max, gritó Wesley adormilado. ¿Nos vemos mañana?, preguntó Hayden. La pregunta tenía más peso del que sugerían sus simples palabras. Claro, prometió Maxwell. Que duerman bien, chicos. De vuelta en la sala de estar, Victoria le entregó a Maxwell una taza de té humeante. Nunca se habían asentado tan fácilmente. Tienes un toque mágico. Para nada, dijo Maxwell con una sonrisa. Pero gracias por dejarme formar parte. Victoria se sentó frente a él y su expresión se tornó seria. Tenemos que decírselo, Max. Pronto. Están haciendo preguntas que me cuesta responder. Maxwell asintió. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo crees que sería el mejor momento? Este fin de semana, sugirió Victoria, podríamos llevarlos al parque, a un lugar cómodo para ellos, y explicarles el proceso juntos. Juntos, repitió Maxwell, gustándole cómo sonaba. Me encantaría. Mientras se preparaba para irse, Maxwell se sentía reacio a regresar a su ático vacío. Allí, en este pequeño apartamento con muebles desparejados y dibujos a lápiz en el refrigerador, había encontrado algo que su riqueza jamás había podido comprar, pertenencia. Maxwell, dijo Victoria mientras lo acompañaba a la puerta, van a tener muchas preguntas, ¿por qué no estabas allí antes, si te quedarás o no? Necesitamos respuestas unidas. No me voy a ninguna parte, Victoria, le aseguró Maxwell. Pase lo que pase entre nosotros, soy su padre. Siempre. Ella asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Buenas noches, Max. Buenas noches. Al entrar Maxwell en el pasillo, oyó el ruido de pequeños pies detrás de él. Al girarse, encontró a Brice en pijama, agarrando un pequeño dinosaurio de peluche. Olvidaste algo, dijo el niño solemnemente, extendiendo un trozo de papel doblado. Maxwell se arrodilló y aceptó la ofrenda. ¿Qué es esto? Una foto de nuestra familia, explicó Brice. Para tu casa, para que no te sientas solo. Maxwell desdobló el papel y encontró un dibujo a crayón de 5 monigotes, 4 pequeños y 1 alto. Todos tenían los mismos ojos azules y cabello oscuro. Es perfecto, susurró Maxwell, abrazando a Brice con ternura. Gracias. Mientras Victoria acompañaba a un adormilado Brice de vuelta a la cama, Maxwell guardó con cuidado el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Era lo más valioso que poseía. El sábado amaneció claro y fresco, un día perfecto de otoño. Maxwell llegó a la entrada de Central Park con el estómago hecho un nudo.
Hoy era el día en que sus hijos descubrirían quién era realmente. Su teléfono había estado sonando toda la mañana con mensajes de Wallace sobre la próxima reunión de la junta directiva, pero Maxwell lo había silenciado. Nada era más importante que este momento. Victoria ya estaba esperando con los chicos, quienes corrieron hacia él en el momento en que lo vieron. «Max», gritó Parker, lanzándose hacia adelante para recibir un abrazo que Maxwell le devolvió agradecido. «Trajimos un balón de fútbol y un frisbee», añadió Haden, sosteniéndolo con orgullo. «Excelentes elecciones», dijo Maxwell, sonriendo, mirando por encima de sus cabezas para encontrarse con la mirada de Victoria. Ella asintió levemente, con una expresión que mezclaba nerviosismo y resolución. Encontraron un lugar tranquilo cerca del jardín del conservatorio, menos concurrido que otras zonas del parque. Los niños quisieron jugar de inmediato, pero Victoria los llamó. «Primero tenemos que hablar de algo importante», dijo con voz suave pero firme. «Luego podemos jugar toda la tarde». Los chicos intercambiaron miradas, percibiendo el cambio de humor. Se acomodaron en la manta que Victoria había extendido, con las piernas cruzadas y expectantes. Maxwell estaba sentado junto a Victoria, su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. «Chicos», empezó Victoria con cuidado, ¿recuerdan que me preguntaron por su padre? ¿Por qué no tienen uno como algunos de sus amigos? 4 cabezas asintieron al unísono, de repente completamente concentradas. «Bueno», continuó Victoria, respirando profundamente, «todo el mundo tiene un padre, aunque no siempre lo conozcamos o vivamos con él». «Como Tommy, del colegio», comentó Wesley. «Su padre vive en Chicago». «Así es», asintió Victoria. «A veces los padres viven en lugares diferentes, pero ambos son importantes». Ella miró a Maxwell, una señal silenciosa de que era su turno. Maxwell se aclaró la garganta, sintiéndose al mismo tiempo aterrorizado y completamente seguro. «La verdad», dijo con dulzura, «es que sí tienes padre. Siempre lo has tenido. Solo que no sabía de ti hasta hace poco». Los chicos parecían confundidos, mirando a los adultos con el ceño fruncido. «Su padre no sabía que había nacido», explicó Victoria. «Fue culpa mía. No se lo dije. Pero ahora lo sabe y desea con todas sus fuerzas formar parte de sus vidas». Brice, siempre el más perspicaz, fue el primero en comprender. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Maxwell, se abrieron de par en par al mirar al hombre sentado frente a él. «¿Eres tú?», preguntó en voz baja. «¿Eres nuestro papá?». La simple pregunta quedó flotando en el aire. Maxwell sintió que se le cerraba la garganta mientras asentía. «Sí, Brice. Soy tu padre». El silencio se apoderó del grupo mientras 4 rostros idénticos procesaban esta revelación. Maxwell contuvo la respiración, aterrorizado por el rechazo, la ira, una confusión demasiado compleja para niños de 5 años. Wesley, lógico como siempre, fue el siguiente en hablar. «Por eso nos parecemos a ti». «Sí», confirmó Maxwell. Haden frunció el ceño, sus instintos protectores estaban visiblemente activados. «¿Por qué no nos encontraste antes?», preguntó con un tono acusador en su voz. «No sabía de ti», explicó Maxwell con dulzura. «Si lo hubiera sabido, habría estado ahí desde el principio. Habría estado en cada cumpleaños, en cada primer día de clases, en cada momento». «Tu padre y yo cometimos errores», añadió Victoria, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro a Haden. «Errores de adultos. Pero ninguno de esos errores cambia lo mucho que te queremos». Parker, que había estado inusualmente callado, de repente se lanzó hacia Maxwell, envolviéndole los brazos alrededor del cuello. «Lo sabía», exclamó. «Le dije a Brice que tenías que ser alguien importante para nosotros». Maxwell le devolvió el abrazo, la emoción amenazaba con abrumarlo. «Para mí ustedes son las personas más importantes del mundo», logró decir. Brice fue el siguiente, uniéndose al abrazo en silencio. Wesley lo siguió, ajustándose las gafas antes de apretarse contra el costado de Maxwell. Solo Haden permaneció apartado, observando con ojos conflictivos. «Está bien necesitar tiempo»,
Hayden, dijo Victoria en voz baja. Es una gran noticia. El niño retorció sus manos, un gesto tan parecido al de su madre, y miró directamente a Maxwell. Si eres nuestro padre, ¿eso significa que te quedarás para siempre? ¿No solo de visita? Maxwell sostuvo firmemente la mirada del niño. Para siempre, prometió. Nada podrá alejarme ahora que te he encontrado. Hayden lo consideró, con su rostro de 5 años solemne por el peso de la decisión. Finalmente, asintió y avanzó, completando el círculo de brazos pequeños alrededor de Maxwell. Maxwell cerró los ojos, abrazando a sus 4 hijos por primera vez como padre. La sensación era indescriptible, una plenitud que no sabía que extrañaba hasta ese momento. Cuando finalmente se separaron, Parker inmediatamente tuvo preguntas. ¿Podemos llamarte papá ahora?, preguntó con entusiasmo. Me gustaría mucho, respondió Maxwell con la voz ronca por la emoción. ¿Eso significa que vendrás a mi partido de fútbol el martes?, quiso saber Wesley. No me lo perdería por nada del mundo, le aseguró Maxwell. ¿Tienes juguetes en tu casa?, preguntó Brice de forma práctica. Maxwell se rió. Todavía no, pero podemos arreglarlo. Victoria observó el intercambio con ojos brillantes, con un alivio evidente en su postura. Cualquiera que fuera su temor, rechazo, confusión, ira, no se había materializado. En cambio, sus hijos habían aceptado la verdad con la notable resiliencia de la infancia. Como prometieron, pasaron la tarde jugando al fútbol y al frisbee, parando a comprar perritos calientes en un puesto y conos de helado que dejaban rastros pegajosos en sus deditos. Durante todo el rato, Maxwell se sentía constantemente atraído por el momento con gritos de «papá, mira esto», o «papá, te toca», cada uso de la palabra lo llenaba de alegría. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente entre los árboles cuando finalmente recogieron sus cosas para partir. Los chicos estaban exhaustos pero felices, entusiasmados con nuevas posibilidades. ¿Podemos ver la casa de papá?, preguntó Wesley mientras caminaban hacia la salida del parque. Victoria y Maxwell intercambiaron miradas. Pronto, prometió Victoria. Vamos paso a paso. Mientras se preparaban para separarse, los chicos y Victoria a su apartamento, Maxwell a su penthouse, Hayden se acercó a él, manteniéndose alejado de sus hermanos. Tengo una pregunta, dijo con seriedad. Ya que eres nuestro padre, ¿eso significa que tú y mamá vivirán juntos, como los padres de Tommy después de que su padre regresara de Chicago? Maxwell se arrodilló para encontrar los ojos de Hayden, muy consciente de que Victoria rondaba cerca. No sé qué te depara el futuro, Hayden, respondió con sinceridad. Pero sí sé que tu madre y yo te queremos más que a nada, y vamos a trabajar juntos para cuidarte, pase lo que pase. Hayden pareció aceptar esta respuesta, asintiendo solemnemente antes de reunirse con sus hermanos. Gracias, dijo Victoria en voz baja mientras los chicos corrían delante. Por ser sincera con él, con todos ellos. Maxwell observó a sus hijos con el corazón lleno. Es la base que merecen, respondió simplemente. Verdad. Confianza. Y la certeza de que son amados sin medida. Maxwell Thornton nunca se había sentido más exhausto, ni más realizado, en su vida. 2 semanas después de revelar su identidad a sus hijos, se encontró haciendo malabarismos entre reuniones de la junta directiva, cuentos para dormir, llamadas a inversores y entrenamiento de fútbol. Había cumplido su promesa de asistir al partido de fútbol de Wesley, para gran frustración de Wallace, ya que tuvo que reprogramar una importante reunión con un cliente para hacerlo. Papá, ¿es correcto esto?, preguntó Parker, levantando con orgullo su tarea de matemáticas. Estaban reunidos en la pequeña sala de estar de Victoria, los niños estaban esparcidos por el suelo con sus tareas escolares mientras Maxwell ayudaba donde era necesario. Veamos, dijo Maxwell, examinando los números de Parker. Perfecto. Se te da de maravilla la suma. La sencilla escena doméstica aún le parecía surrealista. En pocas semanas, Maxwell había pasado de ser un multimillonario solitario a un padre activo de cuatrillizos. La transición no había sido perfecta, aún tenía momentos de pánico ante tareas que Victoria realizaba con soltura, pero estaba aprendiendo.
¿Cuándo podremos ver tu casa?, preguntó Brice, quizás por 20ª vez esa semana. Maxwell miró a Victoria, que observaba desde la puerta de la cocina. Habían estado gestionando con cautela la crianza compartida, estableciendo límites y rutinas que funcionaran para todos. En realidad, dijo Victoria, sorprendiendo a Maxwell, estaba pensando que este fin de semana podría funcionar si tu padre está libre. ¿En serio? Maxwell no pudo ocultar su alegría. Victoria había dudado en dejar que los chicos visitaran su ático, preocupada por el marcado contraste entre su vida modesta y el lujo de Maxwell. Ella asintió. Necesitan conocer todos los aspectos de tu vida, igual que tú estás aprendiendo sobre los suyos. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Maxwell se quedó en la cocina ayudando a Victoria a limpiar. Gracias, dijo en voz baja, por dejarles visitar el ático. Sé que te preocupan las diferencias en nuestros estilos de vida. Victoria se secó las manos con un paño de cocina, con expresión pensativa. Ellos también son Thornton, Max. No puedo fingir que esa parte no existe. Sonrió levemente. Además, Hayden ha decidido ser un hombre de negocios como su padre. Ayer se puso las gafas de Wesley y fingió hacer llamadas de negocios. Maxwell se rió y sintió calor en el pecho ante la imagen. A Wallace le encantaría. Ha estado preguntando cuándo podrá conocerlos. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Wallace, todavía no confía en mí, ¿verdad? Wallace no confía en nadie, respondió Maxwell con sinceridad. Pero cambiará de opinión cuando los conozca. ¿Cómo no iba a hacerlo? Mientras Maxwell se preparaba para irse, Hayden apareció en el pasillo, frotándose los ojos somnolientos. Papá, ¿te vas? A Maxwell aún le daba un vuelco el corazón al oír que lo llamaban, papá. Se arrodilló y acarició el cabello despeinado de Hayden. Solo me voy a casa esta noche. Pero te veo mañana después de la escuela. Hayden asintió y de repente envolvió sus brazos alrededor del cuello de Maxwell. Te amo, papá, murmuró contra el hombro de Maxwell. Yo también te quiero, amigo, susurró Maxwell, abrazando fuerte a su hijo. Más de lo que jamás sabrás. Son encantadores, dijo Wallace Thornton, haciendo girar su whisky escocés mientras paseaba por la oficina de Maxwell. Sobre todo Wesley. El chico tiene una mente extraordinaria. Maxwell observó a su gemelo con cautela. Wallace finalmente había conocido a los cuatrillizos durante su visita de fin de semana al ático, y su reacción había sido sorprendentemente positiva, aparentemente. Tú también les caíste bien, respondió Maxwell. Brice no para de hablar de los trucos de magia del tío Wallace. Wallace sonrió levemente. Los niños se impresionan fácilmente. Dejó su vaso con precisión. ¿Han considerado mi propuesta sobre su educación? La Academia Phillips tiene un programa de primaria excepcional. Tienen 5 años, Wallace, y están instalados en su escuela actual, una escuela pública en Brooklyn. Wallace se burló. No es propio de los herederos de Thornton. Maxwell se tensó. Victoria y yo tomamos decisiones sobre los chicos juntos. Ah, sí. Victoria. La expresión de Wallace se ensombreció. Dime, hermano, ¿has considerado que podría estar jugando a más largo plazo? Primero la custodia, luego el matrimonio, y luego la mitad de la empresa. Basta, espetó Maxwell. Victoria no busca mi dinero. El teléfono de Wallace vibró. Lo revisó y sonrió. Ya veremos. Mi investigador acaba de entregar su informe sobre su exesposa. Quizás le resulte esclarecedor. Maxwell miró fijamente la carpeta que Wallace había dejado sobre su escritorio, con la mano suspendida sobre ella sin tocarla, como si pudiera quemarlo. Dentro estaban los reveladores hallazgos que el investigador privado de Wallace había descubierto sobre Victoria. Una parte de él quería tirarlo sin abrir. Otra parte necesitaba saberlo. La puerta de su oficina se abrió y apareció su asistente. Señor Thornton, la junta directiva espera en la sala de conferencias. El señor Wallace dice que no pueden demorarse más. Maxwell asintió distraídamente, con su atención aún puesta en la carpeta.
La reunión de expansión de Tokio, la que había ayudado a planificar durante meses, comenzaba sin él. Mientras tanto, había prometido asistir a la exposición de arte de Brice en la escuela en 30 minutos. Su teléfono vibró con un mensaje de Victoria: los chicos están muy emocionados de que vengas. Brice ha estado vigilando la puerta. En ese momento, Maxwell comprendió lo que pasaba. Se levantó, se ajustó la corbata y dejó la carpeta intacta sobre el escritorio. Dígale a la junta que no asistiré, le dijo a su sorprendido asistente. Es una emergencia familiar. Y dígale a Wallace que puede encargarse de la presentación él mismo. Al salir, eligiendo a sus hijos en lugar del imperio que había construido durante décadas, Maxwell se sintió más ligero que en años. Estaba aprendiendo que algunas decisiones no eran realmente decisiones. ¿Te perdiste la reunión de la junta directiva más importante del trimestre para asistir a una exposición de arte infantil? Wallace estaba en la puerta del ático de Maxwell, con su mismo rostro desencajado por la ira. Los inversores de Tokio lo están reconsiderando. Maxwell mantuvo la calma. Brice ganó el primer lugar por su dibujo. El tema era, mi familia. Nos dibujó a todos, incluyéndote a ti. La mandíbula de Wallace se tensó. Mientras tú juegas a ser una familia feliz, yo me encargo de salvar nuestra empresa. Le entregó la carpeta del investigador a Maxwell. Deberías saber lo que está haciendo. Maxwell lo abrió a regañadientes. Dentro había fotos de Victoria reunida con un abogado y copias de los documentos de custodia que se estaban preparando para obtener la custodia legal completa de los cuatrillizos. Presentó esto al día siguiente de que conocí a los chicos, dijo Wallace. ¿Aún crees que no va tras tu dinero? Maxwell estudió los documentos. Una sensación de frío le recorrió el pecho. Entonces notó las fechas y algo encajó. Son de hace 3 semanas, dijo Maxwell lentamente. Antes de decirle que quería formar parte de sus vidas para siempre. Wallace se burló. ¿Entonces? Así que nunca los presentó, se dio cuenta Maxwell. Estuvo protegiendo a los niños hasta que supo que hablaba en serio. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Los hermanos se miraron a los ojos, décadas de historia compartida, pero prioridades muy diferentes entre ellos. Elige, Maxwell, dijo finalmente Wallace. La empresa o ellos. No puedes tener ambos. Los elijo, dijo Maxwell sin dudarlo, al ver la sorpresa en el rostro de su gemelo. Y si eso significa alejarse de Thornton Enterprises, que así sea. Los días siguientes fueron transformadores. Maxwell reestructuró su puesto en la empresa, delegando responsabilidades y reduciendo su jornada. Wallace mantuvo una fría profesionalidad, pero la distancia entre ellos era evidente para todos. Cuando Maxwell le mostró a Victoria los documentos de custodia que Wallace había descubierto, ella no lo negó. Tenía miedo, admitió. Apareciste de la nada después de 5 años. Necesitaba protegerlos. Lo entiendo, respondió Maxwell, sorprendiéndose de lo sincero que era. Yo habría hecho lo mismo. Juntos crearon un acuerdo formal de crianza compartida, que reconocía tanto sus derechos como sus responsabilidades. Maxwell ayudó a Victoria a encontrar trabajo en una prestigiosa firma de diseño y un apartamento mejor, siempre con el objetivo de apoyarla sin agobiarla. Una noche, mientras Maxwell empujaba a los niños en los columpios de un parque infantil cerca de su nuevo hogar, Wallace apareció inesperadamente. Observó en silencio durante varios minutos antes de acercarse. Wesley tiene tu mente analítica, observó en voz baja. Y Hayden me recuerda a nosotros a esa edad. Maxwell asintió, sintiendo que le extendían una rama de olivo. Necesitan a su tío, dijo Maxwell simplemente. Si está dispuesto a formar parte de sus vidas, en sus términos, no en los suyos. La expresión de Wallace se suavizó, casi imperceptiblemente. Quizás pueda lograrlo. El patio trasero de la casa de piedra rojiza que Maxwell compró en Brooklyn se transformó en un paraíso de serpentinas, globos y 4 letreros idénticos con el número 6. La fiesta de cumpleaños de los cuatrillizos estaba en su apogeo, con niños corriendo y gritando bajo el sol de la tarde mientras sus padres charlaban cerca.
Maxwell estaba de pie junto a la parrilla, volteando hamburguesas con destreza mientras vigilaba a sus hijos. «Cuidado, Parker», gritó mientras el más aventurero de sus muchachos subía más alto en el juego. Parker le hizo un gesto de aprobación con el pulgar sin disminuir la velocidad de su ascenso. Victoria apareció junto a Maxwell, llevando una bandeja de condimentos. «Estará bien. Todos tienen tu terquedad y tu resiliencia», añadió con una sonrisa. El año pasado trajo cambios inesperados. Maxwell se mudó de su ático en Manhattan a Brooklyn, a solo 3 manzanas del apartamento de Victoria. Thornton Enterprises seguía prosperando, aunque el puesto de Maxwell había evolucionado para poder cenar con sus hijos casi todas las noches. Para sorpresa de todos, Wallace se había convertido en un tío devoto, que aparecía regularmente con juguetes educativos y mostraba un interés especial en el incipiente interés de Wesley por los negocios. «El tío Wallace me está enseñando sobre acciones», anunció Wesley con orgullo, ajustándose las gafas nuevas mientras se acercaba a la parrilla. «Dice que puedo empezar mi propia cartera cuando tenga 7 años». «Por supuesto que sí», se rió Victoria, alborotando el cabello de Wesley. Mientras la fiesta continuaba, Maxwell se encontró observando a Victoria. Ella prosperaba en su nueva firma de diseño, recuperando la confianza que lo había atraído años atrás. Su relación también había evolucionado, no era romántica, sino una profunda colaboración basada en el respeto mutuo y el amor compartido por sus hijos. Más tarde, mientras los chicos se reunían alrededor del pastel, Maxwell captó la mirada de Victoria a través de la luz de las velas. Ella sonrió, y algo tácito pasó entre ellos. Después de que los invitados se marcharon y los niños estuvieron ocupados con sus juguetes nuevos, Maxwell tomó la mano de Victoria y la condujo a un rincón tranquilo del patio. «Estos últimos meses me han enseñado lo que realmente importa», dijo en voz baja. «No la riqueza, ni el poder, ni el éxito empresarial, sino la familia, la conexión, el amor». Victoria asintió. «Los chicos están prosperando contigo. Todos lo estamos». Maxwell respiró profundamente. «No pido una reunión ni hago suposiciones, pero me gustaría que consideráramos un futuro en el que pudiéramos ser una familia más consolidada, para los chicos y quizás para nosotros también». Los ojos de Victoria brillaron bajo la luz que se desvanecía. «Creo», dijo con cuidado, «que podría ser algo que valga la pena explorar». Desde la puerta del patio, 4 rostros idénticos observaban a sus padres con sonrisas esperanzadas. «¿Lo ven?», susurró Brice a sus hermanos. «Les dije que nuestro deseo de cumpleaños se haría realidad».